Distinto a lo que algunas personas creen, los musicales no solamente son obras de teatro en las que los personajes de repente se ponen a cantar sin justificación aparente. Todas las canciones que forman parte de un musical cumplen con funciones muy específicas. Mi nombre es Adriana Rosas y en este video hablaremos sobre los tipos de canciones que hay en un musical. Bienvenidos. La idea de hacer un video para hablar sobre tipos de canciones en un musical surgió a raíz de ver una entrevista que Seth Meyers le hizo a la escritora, actriz y cantante Rachel Bloom. Songs are kind of like musical essays. You have your thesis statement, which is in the form of the chorus, and then you have your supporting paragraphs, which are the verses and the bridge. And so it's a great way to distill something down and be like, this is what we are trying to say. Efectivamente, una canción en un musical no es un elemento decorativo, sino una herramienta para comunicar una idea contundente. Esto es muy necesario partiendo de que el teatro, si se compara con las posibilidades y particularidades de otras formas artísticas, cuenta con una sola oportunidad para decir las cosas. Si nos fijamos en la evolución del estilo musical desde sus inicios hasta ahora, podremos darnos cuenta que la composición tanto de la música como de la letra se ha vuelto más compleja. Algo que casi no mencionamos en nuestros videos sobre historia del teatro musical es lo mucho que la tecnología ha permitido que las estructuras de las canciones se puedan modificar. En un inicio, gran parte de las canciones de comedia musical incluían una introducción que servía para indicar al público que la canción estaba a punto de comenzar y la rima en dichas canciones era prácticamente obligatoria. Considerando que no había una microfonía como la que hoy en día tenemos, las rimas eran una forma de asegurar que si el público no había escuchado una palabra o frase completa, a través de un sonido similar podían completar la información que hiciera falta. Por cierto, los micrófonos también modificaron características de personajes protagonistas. Antes era común que cantantes con registros mezzo o barítono fueran los papeles principales por la potencia que podían alcanzar con su voz. Regresando a la tecnología y a cómo logró que las estructuras y rimas en un musical se pudieran modificar, debemos considerar también la forma en la que nos comunicamos. La cantidad de información que tenemos antes de asistir a un musical en cuanto a su historia, personajes y desarrollo es mucha más que la información que se le brindaba al público en otros tiempos. Y eso, aunque parezca algo distante del tema, es otra de las razones por las que la estructura de una canción de musical no es la misma hoy que hace 100 años. Las canciones de teatro musical, antes que otra cosa, deben cumplir con una función dramática. Con base en esto existen 4 categorías: establecimiento del ambiente, revelación de sentimientos, avance de la trama y canción comentario. Para ejemplificarlas mejor, utilizaré canciones de uno de mis musicales favoritos de la vida, Once on This Island. Empecemos por el establecimiento del ambiente, que son canciones cuyo principal objetivo es brindar información al público para que pueda entender la historia. Es muy común que la primera canción de un musical sea de este tipo, porque por obvias razones es crucial poner en contexto a la audiencia de lo que está a punto de ver. El musical Once on This Island no es la excepción, y en su primera canción, We Dance, explican perfectamente cómo es la vida en el lugar en el que viven. Hablan sobre sus creencias, de las cosas que hacen, la división social que padecen y un gran etcétera. Otros ejemplos de musicales en los que esto sucede son Violinista en el tejado, Hairspray y Hamilton. Pasemos ahora a la revelación de sentimientos, que sin duda es de las 4 categorías la que aparece más veces en cualquier musical. Aquí es importante aclarar que en muchos casos nos vamos a topar con canciones que podrían estar en 2 o más categorías, pero para que los conceptos se entiendan mejor, estoy seleccionando la categoría, digamos, dominante. El nombre en sí ya lo dice, la revelación de sentimientos tiene como principal objetivo eso, revelar lo que un personaje siente. Ahora, las grandes canciones que revelan sentimientos cumplen además con el objetivo de hacer que el público conecte con los personajes, aunque esta no sea su principal característica. Una canción del musical Once on This Island que entra en esta categoría es la canción Some Girls. Les voy a tener que spoilear un poco de lo que sucede en este musical, que está inspirado en el libro de Rosa Guy, My Love, My Love.
Los personajes de Timón y Daniel, que son la pareja principal de este musical, no terminan juntos. El desenlace es muy trágico y para no spoilearles más, solo puedo decirles que Daniel no queda muy bien parado en toda la situación. Él bien podría ser el villano de la historia si no es por una canción que revela cómo se siente, y esa canción es Some Girls, donde nos revela todo lo que siente por el personaje de Timón y a la vez la compara con todas las características que se espera que tenga su esposa, aceptando así que nunca podría casarse con ella. Otros ejemplos de este tipo de canción, muchísimos, no sabría cuáles decirles, así que haremos una dinámica. Ustedes escriban en los comentarios un ejemplo de este tipo de canción y le pondremos un corazoncito a todos los que sean correctos. Siguiente categoría, avance de la trama. Si una canción avanza la trama y la quitas del musical, el musical se vería detenido. De Once on This Island podríamos quitar las dos canciones que hemos visto hasta ahorita y tal vez sentiríamos que a la historia le falta algo, pero se entendería completamente. No es el mismo caso para la canción And the Gods Heard Her Prayer, donde los dioses toman la decisión de cumplir el deseo de Timón. No habría Sweeney Todd sin A Little Priest, no habría Los Miserables sin A Little Fall of Rain y no habría The Last 5 Years sin See I'm Smiling. Ahora, es importante no confundir la categoría avance de la trama con decisiones o direcciones particulares del montaje. En todos los ejemplos que mencioné hay palabras y acciones marcadas en la partitura que modifican por completo el rumbo de la obra. Sweeney y Lovett deciden cocinar gente, Eponine muere y la relación de Jamie y Kathy se rompe. No es lo mismo si pensamos, por ejemplo, en Newsies, donde la decisión de escribir el artículo que ayudará a los periodiqueros se toma antes de que empiece la canción Watch What Happens. En la canción podemos ver cómo Catherine empieza a escribir el artículo y lo desarrolla, pero podríamos eliminar la canción del musical y aún así asumiríamos que el artículo se está escribiendo porque la decisión de hacerlo se tomó antes. Y la última categoría es la canción comentario y aparece cuando un personaje rompe la cuarta pared o se encuentra en otro plano distinto al plano donde está sucediendo la acción y, como lo indica el nombre, nos hace un comentario sobre los personajes, sobre lo que sienten o sobre la historia. En Once on This Island podemos ver este tipo de canción en Human Heart, cuando el personaje de Erzulie canta sobre el significado del amor mientras Timón y Daniel se vuelven a encontrar. Otros musicales donde esta categoría aparece mucho son Evita, José el Soñador y Cabaret. Antes de pasar a otra división, me parece importante hablar sobre el conflicto que se genera entre estas categorías y los musicales de Rocola, cuya principal característica es que las canciones que los conforman fueron creadas antes que la historia. Esta razón hace que este tipo de musicales a veces se sientan forzados, y solo para mencionarles unos ejemplos, quisiera destacar la dirección de Mamma Mía al convertir la canción homónima del musical en una canción comentario cuando el personaje de Donna sale del plano donde se encuentra la acción para contarnos lo que siente, y la dramaturgia de Hoy no me puedo levantar al agregar un breve monólogo al inicio de la obra para compensar el hecho de que la canción que abre el musical no brinda información suficiente. Ahora sí, pasemos a los siguientes tipos de canciones que hay en un musical y que tienen que ver con momentos específicos de la obra. En esta ocasión mencionaremos 12 categorías. Número 1, la obertura, que es una pieza instrumental que aparece al inicio de una obra y generalmente hace un recuento de todas o muchas de las canciones que escucharemos en el musical. Las mejores oberturas también tienen la particularidad de generar en el público la emoción correcta. Número 2, el opening. Esta canción, como ya lo mencionamos, debe establecer el ambiente del musical, indicarnos todo lo que debemos de saber sobre los personajes y sobre el tiempo y espacio en el que se encuentran antes de arrancar la historia. Número 3, el establecimiento del conflicto, que a veces aparece incluso desde el opening o en las primeras canciones del musical, pero no puede aparecer, pasados los primeros 20 minutos porque para ese momento ya es muy tarde. Piénsenlo un poco y descubrirán que los mejores musicales plantean su conflicto principal desde el inicio. Número 4, el fin de primer acto, que aplica para cualquier obra que tenga intermedio.
Es el momento antes de que el público se tome un descanso. Y por esa razón, la canción debe tener suficiente potencia escénica para mantener el interés de todos los asistentes. Más allá de que sea un número espectacular, su principal función es contar algo de la historia que deba completarse después. Número 5, el entreacto, que así como la obertura es una pieza instrumental que hace un recuento de las canciones del musical. Sin embargo, la función que tiene esta canción en particular está totalmente ligada al intermedio, a brindar tiempo para que el público ocupe su lugar y volver a generar en ellos la emoción con la que se quedaron en el primer acto. Número 6, el plotless opening, que es el inicio del segundo acto. En algunos musicales es una especie de resumen de lo que vimos en el primero, pero tradicionalmente debe ser un número que no tenga mucha relevancia en la historia ni brinda información importante considerando todo lo que ya dijimos en el entreacto. Número 7, el 11 o'clock number, llamado así porque originalmente las funciones iniciaban a las 8:45, lo que indica que alrededor de las 11 de la noche ya estaba finalizando la obra. Y para darle energía al público rumbo a la recta final se necesitaba y se sigue necesitando un número memorable y espectacular. Número 8, el showstopper, que no necesariamente está en el segundo acto, puede aparecer en cualquier momento de la obra y puede haber varios en un mismo musical. Es un número hecho específicamente para detener el show y con esto me refiero a generar el aplauso en el público. Número 9, el número de producción, que generalmente será también un showstopper, pero su diferencia está en que debe hacer gala de los aspectos de producción y en el caso del showstopper podría ser una canción con un intérprete en el escenario, sin cambios de escenografía o iluminación, y aún así lograr arrancar el aplauso en el público. Número 10, el in one, que es un número donde un personaje canta en proscenio, a veces enfrente del telón, para que detrás de ellos pueda suceder un cambio importante de escenografía. Número 11, el reprise, que la mayoría de las veces va a aparecer en el segundo acto y así como lo indica el nombre, es la repetición de una canción, pero cambiando por completo el significado o la circunstancia de la primera vez que se cantó. Número 12, el final, que en muchas ocasiones es precisamente un reprise y tiene la función de cerrar el musical por todo lo alto. A veces se resuelve un conflicto, a veces es una celebración, pero sea lo que sea, debe ser memorable. Si eres intérprete de teatro musical y no sabes cómo empezar a armar tu carpeta de audiciones, a continuación te daré un tip importante que tiene que ver, por supuesto, con los tipos de canciones que hay en un musical. Ahora nos enfocaremos en las categorías que tienen que ver con la música y la letra. Seguro estás familiarizado con los términos uptempo y balada que se refieren en palabras coloquiales a la velocidad de una canción. Pero con el término balada a veces también nos referimos a una canción que refleja la emotividad de un personaje. Estas dos categorías, más las siguientes tres que voy a mencionar, tienen cualidades que se refieren tanto a la música como a la letra. Ya dijimos uptempo y balada, nos faltan número de comedia, canción de carácter y escena musical. Una escena musical es un número en el que se mezcla una parte cantada y una parte hablada. La canción de carácter es un número que servirá para desarrollar a un personaje y el número de comedia, por supuesto, servirá para hacer reír a la gente y debe ser una especie de stand-up musicalizado. Aunque ahorita describí características que tienen que ver más con la función, si juntamos muchos ejemplos de cada una de estas categorías, nos daremos cuenta que en la música habrá factores que se repiten. Tener identificados estos tipos de canciones les puede ayudar mucho a armar una carpeta de audición. No crean que se me había olvidado el tip que les prometí. Y por eso les compartiré en pantalla una tablita que tengo en la que aparecerán estas 5 categorías junto a un género y a una época distinta. Les garantizo que arrancando con estas opciones su carpeta tendrá variedad. Ojo, esto no significa que solo necesitan ese material para audicionar, solo estoy diciendo que es un buen comienzo. Por último, para finalizar este video mencionaré 3 categorías que fueron bautizadas por 2 grandes del género y que son una subdivisión de la canción de carácter que les mencionaba hace unos segundos. Bob Fosse dividía las canciones de carácter en 2 tipos,
I am y I want, dependiendo de su función. Una I am song se refiere precisamente a una canción en la que el personaje explica su forma de ser o le describe al público cómo se siente. Una I want song se refiere a una canción en la que el personaje expresa lo que busca o lo que anhela conseguir. Y similar a la I want song está la Conditional Love Song, un término que se le adjudica a Oscar Hammerstein y que se refiere a las canciones de amor que se cantan antes de que el personaje se enamore o siquiera conozca a la persona de la que se va a enamorar. Todas cumplen con una función importante al indicarnos hacia dónde va el musical, generando una expectativa de la historia. Y como ya lo había mencionado, desarrollando a través de la música el carácter de un personaje, que sirve tanto para generar empatía con el público como para establecer el conflicto principal a resolver. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Recuerden que esto es un resumen de una sesión muy extensa que tuvimos hace varios meses y pueden acceder a la sesión completa en la descripción de este video. No olviden poner en los comentarios qué les pareció y de qué otros temas les gustaría que platicáramos en este canal. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.